Muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo y otro episodio de mi podcast Desnormalizando. De verdad valoro muchísimo el tiempo que estés aquí y quiero que sepas que hoy vamos a hablar de mujeres. Hasta ahorita siempre me has visto o me has escuchado hablar niños, 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 familias, mujeres con los niños, la familia. Hoy quiero hablar de un tema para nosotras, ¿ok? Así que tómate tu tiempo. Prometo que no me voy a extender tanto, espero. Y escúchame, porque hoy quiero hablar de un tema que es solamente para nosotras. O sea, es un tema único y exclusivamente para mujeres. Y es el tema de la infertilidad. Como bien sabes, yo hace poquito abrí mi nueva página de Instagram, a la cual no le he podido tener mucho tiempo de colocar información y creo que por eso vengo aquí a complementarla a través de mi podcast, by Merce B, que habla acerca de la relación entre el cambio de estilo de vida, por supuesto la nutrición y los problemas de fertilidad. Y hoy quiero hablarte de por qué a mí me interesa el tema de la fertilidad. A todas nos ha dado miedo en algún punto no poder quedar embarazadas. Y esto es algo que si una mujer te dice, no, a mí nunca me ha dado miedo, te está mintiendo. Te está mintiendo. Todas las mujeres que tenemos en la cabeza ser madres, en ese camino, en ese recorrido, en esa espera, siempre hemos tenido algo de miedo. Y es un sentimiento o es una sensación muy, muy difícil de explicar, ¿no? Porque, y es como rara, porque nunca has quedado embarazada, pero tienes miedo. Tienes miedo de no quedar. Tienes miedo de que no se te haga fácil. Tienes miedo de las experiencias que ha tenido otros padres, otras mujeres, perdón. ¿Vieron como siempre estoy metida con el tema de los padres? Tienes miedo porque te has retroalimentado de las experiencias negativas de las mujeres que has tenido al lado. Y entonces, a pesar de que yo no tuve problemas como tal para quedar embarazada, yo siempre he sentido ese miedo. Y hoy les vengo a explicar por qué. Desnormalizando, Desnormalizando. 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 Miren, yo apenas Desnormalizando. me casé, quería tener hijos. O sea, yo siempre había querido ser mamá y a mí siempre me había interesado mucho tener una familia numerosa, ¿ok? Y quería, porque sentía que eso de quedar embarazada no era un proceso rápido. Entonces yo decía, cónchale, yo me caso y ahí mismo quiero quedar embarazada, ¿no? Entonces empezaba, ¿y si no quedo ahí mismo? ¿Y si me cuesta? ¿Y si me agarra el tren? O sea, es decir, que la edad me gane. ¿Y si es mi esposo? ¿No? Uno se llena como que de todo ese poco de miedos, ¿no? Y entonces en ese momento yo decía, es que ya tengo 25 años. Y hoy en día digo, oh my God, Mercedes, por favor, lo joven que eras, ¿qué te pasa? ¿Cómo pudiste haber dicho eso? ¿No? Y seguramente ahorita digo, es que tengo 40 y en 20 años voy a decir, por favor, cállate la boca. Pero bueno, uno nunca está conforme en donde está. Así que a pesar de que internamente yo quería disfrutar con mi esposo, viajar, salir, entrar, etcétera, yo siempre tenía como muy presente de que no quería retrasar este proceso de quedar embarazada. Yo escucho muchas mujeres que dicen, no, yo primero voy a viajar, yo primero voy a estudiar, yo primero voy a hacer. Y después, cuando tenga ya hecho todo, quiero quedar embarazada. Y muchas de esas mujeres que trazan, ¿no?, ese norte, que no está mal, ojo, no estoy criticando, estoy simplemente utilizándolo como ejemplo. Muchas veces cuando ya pasa ese momento y se dicen a ellas mismas que sí, que definitivamente quieren quedar embarazadas, ya no quedan con esa facilidad. Y entonces ahí empiezan los arrepentimientos, ¿no? Entonces, como yo también me había retroalimentado de esas otras experiencias que había vivido a través de amigas, a través de conocidas, a través de cuentos que te llegan de cuentos, yo misma me dije, no, mi amor, olvídate, yo no voy a retrasar esto, yo sé que esto no es tan fácil, yo sé que no todo el mundo le queda tan rápido, así que yo prefiero comenzar de una vez a buscar bebé, a pesar de que muy dentro de mí quería viajar, salir, entrar, rumbear, etc. Entonces, obviamente mi esposo también quería y me seguía en ese proceso de, bueno, sí, yo también quiero, el momento es ahorita cuando uno está joven, etcétera, etcétera. Y también tenía el miedo de qué pasa si no quedamos tan rápido. Pero la verdad es que yo quería comenzar con la búsqueda porque yo les tengo que echar un cuento muy personal, ¿no? Y es por mi mamá. Mi mamá se casó con 19 años.
19 años. Ustedes se imaginan que además en esa época, olvídense de eso de cuidarse, olvídense de no, eso, la gente llegaba al matrimonio así como bien inocente y bien ingenuo. El hecho es que mi mamá se casó con 19 años y ella en su inocencia y en su juventud pensó que ahí mismo iba a quedar embarazada, porque imagínate, 19 años, nunca ningún problema, no había tenido ni el tiempo de tener problemas. El hecho es que a mi mamá le tardó 10 años quedar embarazada. 10 años. Ella me vino teniendo a mí a los 29. Mi papá además se casó con 32 más 10, echen número. El hecho es que yo siempre crecí con ese miedo, como mujer, siempre crecí con ese miedo, ¿no? Y mi mamá siempre que podía me recordaba, es que yo tardé 10 años en tenerte, es que a mí me costó tenerte, es que yo tuve que esperar 10 años para que tú llegaras. Y entonces, claro, cuando yo estaba más chiquita, era el cuento de, es que fueron 10 años, etcétera. Pero a medida que te haces más grande y te haces mucho más madura, ella empieza a contarme cómo fue su proceso emocional, ¿no? O sea, lo difícil que fue para ella no poder quedar embarazada, lo difícil que fue para ella no tener respuesta, lo triste que era para ella ver a otras amigas de ella que se habían cansado en el mismo momento que ella, que ya tenían hijos de 2, 3, 4 años. Imagínense, cuando yo nací, las amigas de mi mamá que se habían casado a la misma edad que ella, ya tenían niños de 8 y 9 años. Y yo estaba recién naciendo. Entonces, ese tipo de cosas, ella me las fue contando a medida que yo fui, obviamente, siendo un poco más madura para entender sus cuentos y su parte emocional, y eso a mí me marcó mucho, ¿no? Y yo me acuerdo todavía que yo tenía 16, 17, 18 años y yo decía, yo me necesito casar rápido, yo necesito casarme joven, porque yo siento que a mí también me va a costar, porque aparte uno se mete el chip de que la cosa es genética, ¿no? Entonces, como la cosa es genética y a mi mamá le tardó, entonces me va a costar a mí. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me cuenta que por supuesto ellos no se cuidaban, le tardó 10 años. Ella siempre me decía lo doloroso que había sido para ella no poder quedar embarazada, viendo a sus amigas que sí, eso era mes tras mes. Además, tenían casa, estaban estables, tenían como quien dice toda esa parte y ese soporte y ese norte económico, pero literalmente no podían quedar embarazadas. ¿Ok? Y eso me traumatizó muchísimo, muchísimo. Mi mamá solo me decía, no sabes todo lo que hice para tenerte, ¿no? Y no me lo decía en el mal sentido de la palabra, ni siento rencor, más bien agradecimiento, pero sí había pasado por ese proceso. Y de hecho mi mamá me cuenta que ellos tenían una caseta de 2 habitaciones y la otra habitación la había puesto tipo oficina o tipo estar para ver televisión, porque ella ya en su cabeza era, no voy a quedar embarazada e inclusive pensaron en adoptar, ¿ok? Fueron a un sinfín de médicos, o sea, además que bueno, yo me imagino que en esa época tampoco habían como que los avances que habían ahorita, mucho era que tú eres muy nerviosa, porque realmente no encontraban ningún tipo de problema. Le hacían los exámenes básicos de sangre y de hormonas, como mi mamá me cuenta, y todo estaba normal. Y adivinen qué, el problema era mi papá, el problema fue mi papá. ¿Ok? Hasta el día de hoy mi mamá todavía no me cuenta bien qué fue lo que pasó y yo trato de no ser invasiva porque yo podría ser invasiva, pero trato como que es mi papá, ¿qué te pasa? Pero bueno, el hecho es que el problema de todo fue mi papá, esa era la razón por la cual no podían quedar embarazados, empezaron a tratar a mi papá, vine yo, a los 2 años vino mi hermana y entre mi hermana y yo, perdón, hay una pérdida. ¿Ok? O sea, imagínense, mi hermana y yo apenas nos llevamos 2 años. Y entre mi hermana y yo hay una pérdida. Entonces, bueno, funcionó la cosa. Buenísimo. Por supuesto, mi mamá me tuvo a los 29 años y obviamente eso me marcó mucho y eso me llevó como a pensar de que debería enfocarme una vez que me casara en buscar bebé de una vez. Entonces, bueno, aquí, ¿por qué les traigo todo esto? ¿No? Porque el tema de la infertilidad o el tema de la fertilidad es un tema que le preocupa a todas las mujeres y a veces es un tema muy secreto, ¿no? Es algo que uno piensa y discute a puerta cerrada, pero no se atreve a hablarlo en público, ¿ok? Y no se atreve porque no sabes lo que está pensando la otra mujer, porque te da además como sentimiento ver que las otras tienen hijos y tú no. Entonces empieza como que toda esa maraña de cosas, ¿no? En mi caso bien particular,
también a medida que me meto pues en toda esta área de la salud, a medida que me meto en toda esta parte de la nutrición y cómo afecta nuestros antecedentes nutricionales y médicos, acerca de la evolución o la presencia de otra condición, yo también me pongo como que las pilas en ese aspecto, ¿no? Entonces les voy a contar un poquito acerca de también por qué tenía preocupaciones adicionales a la de la parte genética o esa historia de mi mamá, ¿no? La verdad es que yo pasé por problemas de trastornos de alimentación cuando tenía entre 12 y 14 años. A mí me dio por ese tema de no querer comer, para no engordar, etcétera, etcétera. Yo estaba en un colegio donde la parte física era muy, muy importante, aunque siento que en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela, puedo hablar de Venezuela porque es mi país, la parte física es como una parte muy importante. Entonces, en ese momento, además que les voy a decir una cosa bien interesante, el tema de los trastornos de alimentación tienen un perfil, ¿no? El trastorno de alimentación tiene un perfil psicológico y un perfil bien específico acerca de cuál es ese profile de mujeres o de niñas a las cuales pueden ser mucho más susceptibles a tener un problema de trastornos de alimentación. En mi caso, yo era muy obsesiva con la parte de estudios, o sea, como que yo sentía que yo quería controlar el estudio, el colegio, los trabajos, los proyectos, los exámenes, me exigía mucho, quería salir bien, era muy perfeccionista hasta el día de hoy. Y yo siento que eso fue un punto muy débil y un punto de quiebre, y ese es, entre muchas otras cosas, como una susceptibilidad o una vulnerabilidad para caer en trastornos de alimentación. Así que bueno, yo tenía en ese aspecto, tenía todo. Además de eso, bueno, por supuesto, no tuve ningún problema hormonal en ningún tipo de aspecto ni nunca en mi vida, pero siempre estuve muy pendiente acerca del peso y siempre estuve muy pendiente acerca de los trastornos de la alimentación y de la figura, etcétera, etcétera. Entonces yo sentía que por ahí habían factores de riesgo para mí misma, adicional a siempre la parte de mi mamá, ¿no? Entonces, ahorita dando un salto y viendo padres de niños que se encuentran dentro del espectro, les puedo decir que los problemas de fertilidad son muchos más frecuentes de lo que ustedes se imaginan, ¿ok? Son mucho más frecuentes de lo que ustedes se imaginan. Y ahorita yo les quiero leer unas estadísticas que me parece bien interesante que ustedes las sepan. Un artículo que se llama The Influence of Metabolic Factors and Diet on Fertility, ¿no? Y entonces ellos comentan, de hecho por eso lo tengo aquí para leérselo a ustedes, que es estimado que el 15% de las parejas en la edad reproductiva en el mundo experimenten dificultades para quedar embarazada, ¿no? Al menos 48.5 millones de parejas. Es ese número, o sea, el 15% de las parejas en edad reproductiva representa 48.5 millones de parejas. Él dice que además que un problema de salud global afecta entre el 20 al 30% de la población femenina en la edad reproductiva en esta edad moderna, ¿no? Y 7% a los hombres sufren de infertilidad, ¿ok? O sea que realmente el problema de fertilidad afecta entre un 20 al 30% de las mujeres en edad reproductiva y 7% a los hombres. Es estimado que los problemas de infertilidad en la mujer 35%, dice, el 35% de los problemas de infertilidad, ya bien sea porque del 20 al 30% es solamente a los hombres, generalmente los factores masculinos están identificados como una de las mayores causas de los problemas de infertilidad, aunque ustedes no lo crean. O sea, aquí entra mi papá. Por eso una de las cosas bien importantes es que uno como mujer no se puede sentir señalada por ser la única posible causa de no quedar embarazada. Al hombre también hay que evaluarlo. Y hoy en día les puedo decir que con toda esta contaminación ambiental que tenemos y con todos estos problemas ambientales y de alimentación, problemas metabólicos, el estrés, también los hombres han sido afectados por este tema de la infertilidad. ¿Ok? ¿Qué más les puedo leer aquí? Yo les había traído esto porque quería leérselos. Pues sí, ese es prácticamente ese es realmente la estadística. Aquí tengo como un resumencito. Dice que el problema de infertilidad afecta globalmente entre el 20 al 30% de las mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, un 50% de los casos
de los problemas con la infertilidad también están descritos en hombres. Sin embargo, es importante, fíjense aquí, sin embargo, es bien importante revisar cuáles son los hábitos de alimentación en ambos grupos, tanto en los hombres como en las mujeres. A ver. Dice que últimamente se ha observado cambios en el estilo de vida de la sociedad y cambios dramáticos, bien sea porque hay una disminución en el gasto energético, porque hay una disminución en la actividad física, personas que no se mueven, una disminución en el consumo de fibra, lo cual afecta negativamente la fertilidad. ¿Ok? Además, hay una evidencia que señala a el enlace entre la dieta y la fertilidad, y de eso vamos a hablar bastante. Y dice que es claro que mejorar la alimentación contribuye a las mejoras en la fertilidad tanto en hombres como mujeres. A ver. Ok, entonces, bueno, aquí por supuesto hablan de antioxidantes, de vegetales, de ácidos grasos, el omega 3. Dice que es importante que el plan de alimentación que se comienza a llevar sea un plan de alimentación que proteja en contra de las condiciones crónicas de salud asociadas al estrés oxidativo, lo cual también se traduce en problemas para quedar embarazada. Entonces, estilo de vida y nutrición son factores importantes que afectan la fertilidad y vale la pena leer y educarse acerca de este problema, sobre todo las parejas que están tratando de quedar embarazadas. Me encantó este artículo. De hecho, yo lo que hago es que imprimo artículos que me gustan, me los leo los sábados que no utilizo electrónicos y entonces, bueno, leo mis artículos que ustedes van a ver que tengo además. Uso papel de reciclaje para que salvemos el planeta. Entonces, eso en relación a las estadísticas, por eso que este tema es otro de los que me apasiona, porque yo trabajo con familias, hablo mucho con las madres y no les puedo negar que con muchas, casi todas, tengo una muy, muy, muy bonita relación, más allá de ser la nutricionista de su hijo o de su hija, sino inclusive de hablar temas como lo que nos compete y lo que nos interesa, que es el tema de la mujer. Enseñar a la mujer a cuidarse y enseñarlas, me enseñaron a mí también, ellas me enseñan a mí también que uno debe cuidar a la mujer y que uno debe cuidar esta casita preciosa en donde va a estar el niño. Y la verdad es que cuando la mujer se siente motivada y se siente acompañada y se siente guiada en todo este proceso de mejora de su cuerpo, de mejora de los hábitos de alimentación, es increíble cómo no solamente su motivación se modifica, sino inclusive su actitud hacia su fertilidad. ¿Ok? Es bastante importante. Les quiero nombrar algunos problemas que de hecho están en este artículo que les leí ahorita, pero además tengo otros por ahí que las estoy viendo de lejos de mi oficina. Pero hay muchísimos artículos que empiezan a señalar cuáles son banderas rojas con respecto a problemas de infertilidad, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones en la mujer que se comienzan a dar desde la pubertad que te pueden estar dando señales de que tienes que prestar atención a ellas porque tu fertilidad puede verse afectada. Primero que nada, el síndrome de ovarios poliquísticos, la endometriosis, el sobrepeso, que tiene mucha relación con la fertilidad, los problemas de tiroides, sensibilidades alimentarias, porque acuérdense que la sensibilidad alimentaria es una condición en donde se dispara el sistema inmunológico y una vez que se dispara el sistema inmunológico también empieza a atacar tu propio cuerpo y tus óvulos, tus ovarios son parte de tu cuerpo. El ambiente como los tóxicos y la alimentación. Y les digo que es increíble la cantidad de papers que existen y que hay que relacionan los problemas de tóxicos ambientales con la fertilidad. Y entonces, a pesar de que todo esto causa problemas hormonales en tu cuerpo, y eso también es un factor de riesgo para los problemas de fertilidad, cuidar de tu ambiente mejora mucho también. Por ejemplo, evitar el uso de botellas plásticas. Y yo quería como que en este episodio de mi podcast, como que hablarles un poquito general para dispararles a ustedes como esa curiosidad y ese despertar de cuidarse, de cuidar su cuerpo para posteriormente hablar mucho más en detalle de cada uno de estos temas, no se preocupen. Lo que pasa es que son temas tan densos y hay tanta información que si lo lanzamos en un solo lugar, yo creo que ustedes más nunca van a venir para acá y esa no es la idea. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos empezar a hacer para cuidar
cuidar nuestro cuerpo y controlar el ambiente, que es uno de los factores de riesgo que está influyendo en nuestra fertilidad. Por ejemplo, el tema de las botellas plásticas. No hay mujer que yo no vea que yo le diga, pero chica, ¿por qué en vez de una botella plástica no te compras una botella de acero inoxidable o una botella de vidrio? Les voy a mostrar la mía. Aquí, una botellita de vidrio. Yo cargo con esto para todas partes. Si sé que voy a un aeropuerto, por ejemplo, que sé que es como que mueve para acá, mueve para allá, las bolsas, la maleta, qué sé yo, tengo mi acero inoxidable. Pero ¿qué pasa? El plástico, las botellas de plástico, esa gente que yo veo que sale de Costco con esa caja de 32 botellitas plásticas, 24 botellitas plásticas. Los plásticos o el plástico son disruptores hormonales. Los disruptores hormonales son factores o moléculas que se unen a nuestras células, que se unen a nuestros receptores hormonales e imitan esa acción de nuestras hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi receptor, que es como una llave cerradura. Tengo mi receptor en donde debería caer la hormona, pero resulta que en vez de la hormona se pega esa pieza plástica y mi hormona empieza a quedar como que, ay, ¿dónde es que me tengo que meter? Entonces empieza a haber este problema hormonal porque tenemos algo que imita las hormonas, que no son nuestras hormonas, que se pegan en nuestros receptores, y nuestra hormona, que realmente va a tener una función que debería colocarse ahí en su llave cerradura, pues no tiene ningún lugar en donde estar. Entonces ahí es cuando empezamos a ver, muchos problemas hormonales, y parte de los problemas de fertilidad son problemas hormonales. Entonces, es sumamente importante, te digo que si puedes hacer un cambio hoy mismo, saliendo de este podcast, párate en el primer Marshall, en Amazon, en Target, y te compras una botellita de vidrio, una botellita de acero inoxidable, la llenas y eso... No te imaginas la cantidad de tóxicos que te estás disminuyendo y la cantidad de factores positivos que vas a traer para tu salud, alejando los factores negativos como es el tema del plástico y todos los disruptores hormonales, porque además, no solamente el tema de que contaminamos el planeta, porque cada vez que veo una botella plástica me quiero como medio morir, sino además la cantidad de tóxicos que tiene el plástico, o sea, los ingredientes que se necesita para hacer el plástico que sea manejable, que sea suave. Entonces, en vez de volverse loca, porque yo a veces veo mucho esto, ¿no? A veces quieren mujeres empezar por las cosas más complicadas y las cosas más sencillas que tienen más cercanas no las terminan de resolver. Entonces empieza a hacer como una ola, algo. Primero empieza a acercarte y a recoger y arreglar todo ese ambiente que está alrededor tuyo y después comienzas a ampliar a otras áreas. Entonces, si algo que yo te puedo recomendar ahorita que hagas ya saliendo de este podcast es comprarte una botella de acero inoxidable o una botella de vidrio y bota esa plástica. Una de las cosas que yo le digo a mis hijas, no se toma botella plástica. Y si tienes niñas, hembras, en cualquier edad, pero sobre todo cuando están entrando en esa edad de la pubertad, y el hombre también, no botellas plásticas, no botellas plásticas. El plástico es un disruptor hormonal. La razón por la que empiezas a ver a tantas niñas por ahí que a veces no han mudado ni los dientes y ya tienen acné. No han mudado ni los dientes y ya tienen problemas de tiroides. No les ha salido las teticas y ya tienen sobrepeso y obesidad. Muchos de esos problemas, sí, hay alimentaciones que no se cuidan, que les gustan las chuches, etc. Muchos de esos problemas son los disruptores hormonales que metemos a través de nuestra boca. Así que si hay algo que tú puedes hacer ya mismo por tus familias, en el cual no vas a invertir más que máximo $50, es en cambiar la botella. No más botella plástica. Se acabó. No más comprar botellas plásticas. Es mucho más seguro tener un filtro de agua en tu casa y llenar tu botella de acero inoxidable o tu botella de vidrio. Yo cargo con esto para todas partes. Yo tengo una de acero inoxidable que es para cuando voy de viaje porque vidrio es muy difícil, es muy peligroso en un aeropuerto más. Y mi botella de vidrio que la tengo aquí en mi oficina cuando voy para el carro, para lo que sea. Se calienta el agua aquí en mi botella de vidrio, no pasa nada. Pero cuando tú calientas una botella de plástico y esa botella de plástico tenía agua y usted se toma esa agua, el problema es triple. Porque el calor derrite ese plástico se filtra al agua y ese agua te la tomas, gracias. Así que si hay algo que puedes empezar a hacer, quita la botella de plástico. No me voy a cansar, aunque te canses de mí. Fíjate, los alimentos no orgánicos, los pesticidas,
¿ok? Y eso también, el tema de los pesticidas, también son disruptores hormonales. Si tú puedes, aunque sea, comprarte ciertos alimentos orgánicos, ya de ahí te estás quitando un montón de pesticidas que también actúan como disruptores hormonales, intoxicando tu cuerpo y dañando tus células. Si no puedes comprar todas las cosas orgánicas, porque yo entiendo que esa puede ser una realidad, entonces por lo menos lleva a tu casa, agarra una gran ponchera de agua o un bol, sumerge tus vegetales y tus frutas, agua, vinagre, bicarbonato. Al ojo por ciento, la reacción entre el bicarbonato y el vinagre va a ser espumosa, es efervescente. Entonces no importa cuánto le agregues, siempre y cuando estén los dos, esa reacción va a estar allí. Entonces, si no puedes comprarte todas las cosas orgánicas, perfecto. Entonces trata de vinagre, agua, bicarbonato. Eso te va a ayudar muchísimo para evitar los pesticidas que vienen en el agua, pero sinceramente uno de los lugares donde hay más pesticidas es el agua. Y si a eso le sumas la botella de plástico, bueno, ya no voy a seguir dando la botella de plástico porque vas a pensar que soy muy aburrida, ¿ok? Entonces, el tema de los alimentos orgánicos, súper importante. Además, hacer ejercicio. ¿Por qué hacer ejercicio? Y no es el ejercicio que vas a dejar la lengua en el piso. No tiene por qué hacer ejercicio, porque entonces tú encuentras a ver estas tendencias extremistas en las redes en donde te llevan a lo máximo de la dieta y de la inflexibilidad y de las restricciones, y lo mismo pasa con la actividad física. No tienes que dejar la lengua pegada al piso, no, es simplemente moverte. Si puedes hacer una caminata diaria, haz la caminata diaria, porque sudar, nosotros no sudamos. Si ustedes creen que ustedes sudan, y yo vivo en Florida, y yo no sudo. Si yo no voy, hago ejercicio, lo cuento con el reloj y digo, ok, voy a hacer 25 minutos, 30 minutos, lo que sea, yo no sudo y tú tampoco sudas. Yo estoy segura que no sudas. Y estoy hablando de la gente que vive en Florida. Imagínate tú la gente que vive en el Polo Blanco. Eso es imposible. Entonces, ¿por qué no sudamos? Porque siempre estamos indoors y estamos en el aire acondicionado. Nosotros no sudamos. Entonces, te tienes que poner a sudar, tienes que agendarlo en tu calendario y que sea un propósito. Necesito sudar o hacer ejercicio esos 30 minutos. Caminar, hacer ejercicio te va a ayudar al proceso de desintoxicación, porque el sudor es una de las vías de desintoxicación. Entonces, si ya no estás comprando botellas plásticas y estás cambiando tus alimentos a alimentos orgánicos, si no son orgánicos, los estás lavando con agua, vinagre y bicarbonato, entonces el next step es sudar, porque sudar te ayuda a promover el proceso de desintoxicación y a través de ahí empiezan a salir las toxinas. Como te digo, nosotros tenemos 3 vías de desintoxicación: la orina, las heces y el sudor, ¿ok? Entonces, orina, chévere. Hacemos pipí, perfecto. Evacuaciones, ya sabes, a veces la gente tiene constipación. Si tienes constipación, ese es problema número 2. Y el sudor, que uno lo ve como que sí, yo he tenido mamás que me dicen, sudor, sí, vale, yo sudo. Orina, sí, bueno, la constipación, las evacuaciones es lo único. Y cuando tú te metes un poco más profundo en el sudor, tú te das cuenta que la gente no suda. La gente no suda. La gente cree que suda, la gente no suda. O sea, sudar con propósito. Entonces, eso es bastante importante. Luego, como les digo, a pesar de que yo no viví el tema de la infertilidad, les puedo decir que yo me he retroalimentado muchísimo de las experiencias de mis mamás, de las experiencias de amigas, de las experiencias de parientes, de conocidos, etcétera. Y yo les puedo jurar que desde que me desarrollé, mi mamá ha vivido para recordarme lo doloroso que es o que fue para ella poder quedar embarazada. Espero que un día la pueda invitar a hablar a ver si cuando vaya a Venezuela me llevo mis micrófonos y la grabo. Sería increíble que ella pueda como que expresar y contarles cómo fue su experiencia. Yo me imagino que muchas no se imaginan esto de mí y por eso yo quise compartírselos aquí. Me pareció muy valioso para que entiendan el por qué hago lo que hago y el por qué tengo ya desde septiembre estudiando para convertirme, escuchen mi inglés, en Women's Health Specialist. Por supuesto ha sido como para tener la licencia. Ustedes saben que aquí todos por licencia, por títulos, etcétera. Sin embargo, mucho de ese contenido es lo que ya yo hago en mi práctica, pero bueno, quería estar como más empapada acerca de otros recursos que pudiera compartir con mis mamás o con mis mujeres. En mi consulta con mujeres es precisamente mi enfoque, ¿no? Limpiarles la dieta, limpiarles su útero, limpiarles su ambiente. Así que si
Yo te puedo regalar 2 consejos el día de hoy que son sencillos. Empieza cambiando tu botella de agua, no plástico, vidrio o acero sí, y comienza a comprar lo que puedas orgánico. Así que si estás buscando bebé y aún no has limpiado tu dieta, yo te invito a que lo hagas porque esta es una pieza importantísima que muy pocos profesionales cubren, pero que tiene un gran peso. Limpiar tu cuerpo, nutrir tu fertilidad para que pronto puedas recoger los frutos. Mil gracias por escucharme y por aquí abajo te voy a dejar todos los links que puedas necesitar y espero que me escuches en mi próximo episodio en donde seguiré hablando de todo este tema de la fertilidad que nos encanta a las mujeres. Que tengas feliz día. Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you. And remember to subscribe. Mil gracias por estar aquí. Espero haberte empoderado y alimentado con una información desnormalizada y diferente. Quiero que sepas que cada uno de los episodios ha sido creado con muchísimo amor y ciencia, así que no te pierdas de ninguno. Sería de muchísima ayuda para mí que te puedas dedicar únicamente 30 segundos para dejarme un review aquí abajo. No solamente me va a servir para saber que te gustó, sino también para que este podcast le pueda llegar a otras madres y otras familias y mujeres que estén necesitando de esta información. Porque recuerda, sentirte bien es lo normal. Mil gracias por escucharme.